Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Es una alegría nuevamente darles la bienvenida al estudio de la palabra de Dios. Continuamos con la segunda sesión de este trimestre que estamos estudiando el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Y en esta semana el título de la lección es El gran plan cristocéntrico de Dios. Así que es una lección que sin duda va a ayudar para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y antes, siempre el desafío de nuestras preguntas claves. Muchas personas entran, sentimos felices con la participación de nuestros hermanos y animamos también para que puedan algunas otras personas participar entregando este mismo link del Kahoot en su clase de escuela sabática. Creo que puede ser una gran ayuda didáctica para que las personas se concentren en la primera parte de la lección de escuela sabática y después ya desarrollan su lección. Entonces, ahí está la invitación. Y vamos, mis hermanos, directamente al estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. El gran plan cristocéntrico de Dios. Aquí la palabra clave es cristocéntrico, es decir, algo que está centrado en el Señor Jesucristo. Vamos a reflexionar en el Motiva acerca de la sociedad en la que vivimos. Es una sociedad que ha sido llamada la sociedad postmoderna por muchos especialistas, filósofos especialmente, cuando quieren describir la sociedad en la que nosotros vivimos ahora, la sociedad postmoderna. Vamos a hablar un poco acerca del postmodernismo. Para entender qué es la postmodernidad, es necesario que entendamos qué es la modernidad. Y para entender lo que es la modernidad, necesitamos dar la mirada a lo que es la premodernidad. Así que necesitamos ver estos periodos que han sucedido en la historia para poder entender la sociedad en la que estamos viviendo. La premodernidad es una etapa en la que fundamentalmente se coloca a Dios en el centro. Pero miren, no es que el ser humano de pronto coloca a Dios, piensa en Dios, obedece a Dios, guarda sus mandamientos. No, no es así. Bueno fuese que así hubiera sido. Sin embargo, esta premodernidad se caracteriza por el poder religioso, la estructura religiosa, el magisterio religioso de la Iglesia Popular siendo colocado en el centro. Es decir, aquel que habla en nombre de Dios tiene el poder. Esa es la etapa de la Edad Media. Nosotros teníamos allí a la estructura papal, juntamente con los sacerdotes que dominaban y que gobernaban, incluso los emperadores, para poder ejercer como emperadores o como reyes, iban delante del Papa para recibir la coronación. La corona la recibían de las manos del Papa. Así que usted puede imaginar entonces que esta etapa de la premodernidad en la que se habla que Dios está en el centro, en realidad no es Dios que está en el centro. En realidad es la estructura jerárquica, organizativa, el sistema papal que habla en nombre de Dios que es colocado en el centro, que tiene tanto poder como los reyes, incluso más poder que el poder político de los reyes, y es una estructura que abarca también el pensamiento, los valores, el arte. El arte de aquel tiempo es un arte fundamentalmente religioso. La arquitectura puede verse también en los grandes templos, en los símbolos religiosos que son usados en aquel tiempo. Así que todo tiene que ver con un esquema religioso en donde el poder que habla en nombre de Dios está en el centro, ¿no? Que es el sistema papal. Bueno, después de ese periodo que se llama premodernidad y que dura y gobierna la Edad Media, tenemos un segundo periodo que es conocido como el de la modernidad. ¿Qué significa la modernidad? La modernidad significa el hombre en el centro. A partir de un famoso filósofo Descartes, que él dice, pienso, luego existo. Él coloca el razonamiento humano, el hombre fundamentalmente en el centro que desplaza a Dios. Y el hombre es colocado en el centro. Y el hombre ahora es la medida de todas las cosas. La razón humana es la época en que la razón humana es el instrumento para llegar a la verdad. En el tiempo de la premodernidad,
era la razón, la tradición, la fe. Con esos instrumentos se llegaba a la verdad. Pero en la época de la modernidad se trata de dejar de lado lo que es la fe para poder confiar únicamente en la razón. Y además también se piensa en la historia como como una serie de eventos sucesivos que van permitiendo el progreso ilimitado de la raza humana. ¿No? En la época de la modernidad, los seres humanos creen que van a construir una sociedad perfecta, que la razón, que es la que hace eh, aumentar el conocimiento, que es la base del desarrollo de la tecnología y de la ciencia, es aquella que también va a darnos una sociedad igualitaria, una sociedad de paz, de armonía, una sociedad perfecta, ¿no? La razón humana como el instrumento para poder llegar a esa verdad. ¿Mm? Entonces, esa es característica de la modernidad. Es el hombre el que está en el centro. Y ahora nosotros vivimos, mis hermanos, en el tiempo de la posmodernidad. En la premodernidad es Dios o la organización que habla en lugar de Dios la que está en el centro. En la modernidad es el hombre que es colocado en el centro y su razón, que piensa que a través de la razón, y ahí viene el renacimiento, ¿no? Que es fundamentalmente humanista, a través de la razón va a construir una sociedad perfecta y la ciencia y la tecnología van a resolver los grandes problemas de la humanidad, van a vencer las enfermedades, van a vencer las desigualdades sociales, entonces la razón humana va a construir una, una sociedad perfecta. Pero ahora en la posmodernidad ya no hay centro. En la posmodernidad ya no hay centro. Es quitado Dios del centro, es quitada la figura del hombre del centro. Y en la posmodernidad, mis hermanos, vivimos en una época en la que no hay nada en el centro. Nadie cree en nada, nadie confía en nadie, nadie confía en los gobernantes, nadie confía en los académicos, nadie confía en los políticos, nadie confía en nadie. ¿No? Hasta incluso los hijos no confían en los padres y no les obedecen, y vivimos en un tiempo de absoluto nihilismo. La falta de creencia en algo a lo cual aferrarse. Esa es la época de la posmodernidad. Qué triste esta época. Para poder entender mejor lo que es la posmodernidad, veamos lo que significa la modernidad. ¿Qué características tiene la modernidad? Primero, la modernidad. El hombre está en el centro. La razón humana, aquí está el famoso filósofo René Descartes, que es el que sienta un principio que rompe con la premodernidad. Pienso, luego existo. Es decir, mi razón me da la certeza de mi existencia. Conozco de mi existencia porque tengo una razón que me lleva a esa conclusión. Y la razón es entronizada y la razón se convierte en el instrumento para alcanzar la verdad, para desarrollar la ciencia, para desarrollar la tecnología, para construir una sociedad perfecta. Por ejemplo, parte del proyecto de la modernidad es el hecho de construir una sociedad perfecta y bajo ese ideal es que, por ejemplo, se lleva a cabo la Revolución Francesa. En 1789, el pueblo francés se levanta contra la monarquía del antiguo régimen, saca allí a los gobernantes, es decir, Luis XVI y María Antonieta son decapitados, ¿no? Y entonces entra una nueva era de igualdad, de fraternidad, ese era el propósito que ellos tenían, ¿no? Y es lo que ha dado origen, pues, a las democracias actuales, en este caso la Revolución Francesa. Entonces, ustedes pueden ver que este es un periodo de confianza en la razón, de la idea de que se va a construir una sociedad perfecta. Todo eso es el proyecto de la modernidad. Y mis hermanos, la modernidad y la confianza en la razón ha llegado a tener grandes realizaciones. ¿No? La ciencia avanzó y realmente parecía que el avance de la ciencia era ilimitado al punto que el hombre ha colocado sus pies en la luna. El ser humano en los laboratorios ha descubierto la cura de muchas enfermedades. Los medios de comunicación, los medios de transporte cada vez más sofisticados y con un desarrollo tremendo, ¿no? Que
que realmente llama la atención al ser humano. Así que la modernidad, el proyecto de la modernidad parecía que sí estaba respondiendo a los grandes problemas que tiene la humanidad. ¿Sabes, mi querido hermano? Cuando empezó el siglo XX, al inicio del siglo XX, el espíritu que tenían los seres humanos era un espíritu de confianza. Este siglo XX va a ser el siglo de la modernidad absoluta. Va a ser el siglo de el desarrollo de la tecnología, de la ciencia. Vamos a vencer a las enfermedades y la sociedad cada vez más va a ser más perfecta. Es decir, ese era el proyecto de la modernidad. Una sociedad perfecta, avance de la ciencia, avance de la civilización, de la tecnología. Pero bueno, el siglo XX, mis hermanos, no llegó a responder con el proyecto de la modernidad. Si bien es cierto, hubo un gran desarrollo, sin embargo, el siglo XX también trajo algunas consecuencias terribles. Y esto ya fue anticipado por tres grandes pensadores que son llamados los maestros de la sospecha. Es decir, mientras todo el mundo confiaba en que la razón iba a solucionar los problemas de los seres humanos, hubieron tres que dijeron, no confío tanto en la razón, ¿no? El primero de ellos, Carlos Marx, y dice, la razón no es confiable, porque la razón depende de la clase social a la que perteneces. Si tú estás en una clase social baja, si estás viviendo en una choza, tienes un pensamiento diferente, tu razón es diferente. Y si estás viviendo en la clase social alta, en la clase dominante, tu pensamiento y tus deseos son otros completamente. Así que la razón no es suficiente. Sospechaba acerca de la razón. Otro gran pensador fue el que está en el centro, Friedrich Nietzsche. Este hombre declaró la muerte de Dios, ¿no? Él escribe en varios de sus libros que Dios ha muerto. Y con eso él quería decir que los valores morales, que son los que Dios representa, han muerto. Él pensaba, la religión judeo-cristiana y su idea de compasión y su idea de solidaridad y esas cosas es una religión de débiles, ¿no? Y esto moldea el pensamiento. Entonces tenemos que construir una nueva moral del fuerte, del que tiene voluntad del poder. Y para eso es necesario que se genere el superhombre, un nuevo hombre, ¿no? Que no está atado a esos valores morales decadentes para él del cristianismo. Y esto decía Nietzsche, ¿no? Y bueno, sabemos que esto desembocó terriblemente en el nazismo también, ¿no? Muchos pensadores aseguran que Nietzsche desembocó en el nazismo en el siglo XX. El otro gran pensador, que también es considerado un maestro de la sospecha, es Sigmund Freud. Y decía, no, la razón no. Hay estructuras psíquicas subyacentes a la razón, el inconsciente, ¿no? Que puede derivar en que mi razón, en que los procesos racionales que tengo como ser humano no sean tan exactos. Así que yo también desconfío de la razón. Así que estos tres grandes pensadores desconfían de la razón y son los que colocan una semilla de lo que será el pensamiento de la sociedad del siglo XX, ¿no? Que es realmente el posmodernismo. Ya no hay confianza ni en el hombre ni en la razón. Nietzsche dijo, el hombre, Dios ha muerto. Y había otro filósofo siguiendo esa misma línea que dijo, el hombre ha muerto, ¿no? Foucault. Ahora, vamos, mis hermanos, a ver cómo estos maestros de la sospecha, ¿no? Han influido bastante. El hombre realmente, el ser humano, desconfía completamente de la razón. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué vino con el siglo XX? Primero, dos guerras nucleares, dos guerras mundiales. Y en la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la era atómica. Y ahora el ser humano tiene más armas que con las que puede destruir por completo toda la faz del planeta y eliminar la humanidad del planeta. Así que el ser humano está asustado. ¿Dónde está el proyecto de la modernidad? ¿Dónde está el avance ilimitado? El progreso ilimitado. Otra cosa que también ha traído la modernidad tiene que ver con el desastre ecológico, con el hambre en diferentes lugares del planeta, con las luchas de la sociedad. ¿No? Y entonces el proyecto de la modernidad,
que anticipaba un progreso ilimitado, ha naufragado por completo. El siglo XX es el siglo en el que la modernidad se estrelló contra la pared. No respondió al proyecto que tenía de progreso ilimitado. Y entonces en su lugar hay, mis hermanos, una desconfianza plena en la razón, incluso en la ciencia, incluso en la tecnología, ¿no? Y a este periodo de desconfianza en la razón, e incluso desconfianza en la ciencia y en la tecnología, ¿no? A este periodo se le llama el posmodernismo, ¿no? Hasta el arte tiene esas implicaciones posmodernas, ¿no? El arte ya no busca lo bello, ¿no? Sino simplemente busca mostrar el alma humana y todas sus contradicciones, ¿no? Porque no hay un centro realmente, ¿no? En la premodernidad tenía el centro y colocaba allí al menos la religión, ¿no? Por lo menos en lo que se conocía. En la edad de la modernidad, el hombre estaba en el centro, pero en la edad de la modernidad no hay nadie en el centro. Por lo tanto, ¿cómo se determina lo que es bello y lo que es feo? No, eso depende de cada quien. Una cosa como esta que a mí me parece horrible, para algunos les parecerá una excelente obra de arte, ¿no? Y eso también en la arquitectura, y eso también en la filosofía, en diferentes manifestaciones. Cuando no hay centro, se estructura por completo la sociedad humana. Y eso es lo que ha sucedido, mis hermanos. Esta es la época de la posmodernidad. En la posmodernidad ya no hay confianza en la razón humana ni en la ciencia. En la posmodernidad ya no hay verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Cada uno puede construir su verdad. Ya no hay centro. Hay una desconfianza en el progreso. Hay un sentido de fragmentación, ¿no? Y entonces cada ser humano anda por allí buscando, ¿no?, algún tipo de identidad, porque hasta la estructura de la propia identidad del ser humano se ha disuelto en la posmodernidad. Esa es la triste realidad en la que nosotros vivimos. Hay un vacío espiritual. El ser humano en nuestro tiempo es relativista, es decir, quiere crear sus propios valores. No hay valores morales absolutos. Es consumista, ¿no? Se satisface con lo nuevo, con lo último que viene, ¿no? Entonces voy comprando para tratar de satisfacer el vacío del corazón. Es hedonista, anda en la búsqueda del placer. Es emocional, más que racional, es emocional. Y entonces va y va a las películas para llorar, para reír, para sentir, ¿no? Siento, luego existo, parece el lema de este tiempo. Es desconfiado, es incrédulo, no tiene identidad. Esa es la naturaleza humana, mis hermanos, tal como la podemos describir en nuestro tiempo. No hay centro. Sin embargo, allí nosotros podemos ver, mis queridos hermanos, esta realidad. Nunca realmente Dios ha estado en el centro en la historia humana. Siempre ha sido pocos seres humanos los que han colocado a Dios en el centro. La sociedad como sociedad no ha vivido. En la premodernidad no era Dios. En la premodernidad era el poder, el sistema que hablaba en nombre de Dios, la organización que hablaba en nombre de Dios. En la modernidad el hombre en el centro. En la posmodernidad ya no hay centro, ya no hay estructura, ya no hay nadie que determine qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo bello, qué es lo feo. No hay una estructura. Ahora todo está completamente desestructurado. Eso es lo que sucede con una sociedad que ha perdido por completo la centralidad. Por eso es que el libro de Efesios, mis hermanos, es importantísimo para nosotros, porque Efesios nos coloca un centro en la vida, hace que todas las cosas estén centralizadas en algo, en alguien, fundamentalmente nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que más está necesitando el hombre del siglo XXI, colocar en el centro al Señor Jesucristo. Y proféticamente esto sucederá porque el apóstol Pablo dice que todas las cosas serán reunidas en Cristo. Cuando la sociedad, cuando el ser humano olvida a Cristo como el centro de su propia experiencia, viene el desastre, viene la angustia, viene la tristeza, viene la depresión, viene una vida sin sentido, una vida vacía, viene el hedonismo, viene el consumismo, y todo lo que el ser humano está sufriendo ahora es consecuencia, porque es consecuencia de no haber colocado, no haber reconocido que solamente Cristo puede estar en el centro para darle sentido a nuestra vida. Esta es la lección de la escuela sabática. Cristocéntrica totalmente, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Este es el versículo de memoria. Y vamos a ver, mis hermanos, la primera parte que nos habla acerca de elegidos y aceptados en Cristo. Aquí nosotros podemos ver una declaración de Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. El apóstol Pablo, después de presentarse y después de extender su saludo a la iglesia de Éfeso, lo que hace es hacer una lista de todas las grandes bendiciones espirituales que tiene el cristiano. Y vamos a ver algunas de esas bendiciones espirituales. Él empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es bendito. Es decir, hay una palabra de bendición, de alabanza al Señor nuestro Dios. Pero, ¿por qué? El apóstol Pablo explica, ¿por qué Dios es digno de ser bendito, de alabado, de ser alabado? ¿Por qué? Porque Él nos bendijo primero. Él ya nos bendijo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso tiene que ser bendito. Así como nosotros le amamos, porque Él nos amó primero, el apóstol Pablo lo bendice porque Él ya nos bendijo primero, ¿no? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora bien, ¿por qué? Primero, porque según nos escogió, o sea, lo bendice porque Dios nos ha escogido. Y nos ha escogido antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Entonces, primero porque nos escogió y nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Y además también nos escogió y nos adoptó como hijos suyos. Ahora, nosotros que nos separamos y que habíamos llegado a ser hijos de Satanás, hijos del diablo, porque eso es lo que dice Jesús, ¿no? Cuando le habla a los fariseos, le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Aquel que peca es hijo del padre del pecado. Pero ahora, en Jesucristo, somos adoptados como hijos de Dios. Otra bendición, ser adoptados como hijo de Dios. Otra bendición, nos hizo aceptos en el amado. Es decir, en Cristo Jesús somos aceptados. Eres aceptado, mi querido hermano, por la gracia del Señor. Eres aceptado como hijo, como un hijo de Dios. Qué cosa maravillosa, es verdad. Luego ahí nos presenta en quien tenemos redención, otra bendición espiritual, redención por su sangre. Otra bendición espiritual, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que el apóstol Pablo está haciendo una lista de bendiciones espirituales, ¿no? Él nos ha escogido, nos ha adoptado como hijos, nos ha hecho aceptos en el amado, con Él tenemos redención, Él nos da perdón de pecados, una lista. Y sabes, aquí hay una cosa muy interesante. Aquí hay algo muy interesante. Cuando nosotros leemos este versículo en la Reina Valera del año 60, te vas a dar cuenta que empieza el versículo 3 y no hay ni un punto seguido, ni un punto aparte hasta el versículo 10. Es decir, se trata de un párrafo bastante extenso. ¿Cuándo se utiliza un punto? Cuando tú terminas una idea y quieres empezar con otra idea. Pero aquí el apóstol Pablo en todo estos versículos no coloca un punto, por lo menos aparece así en la versión de Reina Valera 60. Y es interesante, ¿por qué? Porque pienso que él está tan inspirado, tan lleno del Espíritu Santo del Señor, que cuando empieza a alabar a Jesucristo, empieza diciendo nos escogió. Pero no, pero también nos adoptó. Pero no solamente nos escogió y nos adoptó, también nos hizo aceptos en el amado. Es decir, él continúa acordándose, ¿no? Es como una bola de nieve. Es como que su mente está desbordada de amor por Jesús y va acordándose de todo lo que Él ha hecho. Él nos ha perdonado, Él nos ha hecho aceptos, Él nos ha redimido, Él nos ha adoptado como hijos. Es decir, una cosa tras otra y no hay un punto seguido o un punto aparte, sino hasta el versículo 10. Cosa impresionante. Los pensamientos venían y venían porque estaba alabando el nombre de Dios. Mi querido hermano, cuando alabas el nombre de Dios, ¿qué pensamientos fluyen en tu corazón? ¿Hay realmente agradecimiento? ¿Puedes recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por ti? ¿Te pasa lo mismo que a Pablo, que empiezas a bendecir el nombre del Señor y empiezas una y otra vez, hablas de tu familia, hablas de tus hijos, hablas de tu trabajo, hablas de cada bendición espiritual también como el apóstol Pablo? Mira, qué maravilla, ¿no? Como el corazón de Pablo se desbordaba de amor por el Señor y no quería parar. Me parece impresionante. Bueno, en resumen, la intención de Dios es que seamos salvos. Perdemos la salvación solo por nuestras propias decisiones pecaminosas. Es decir, Dios tiene el propósito que cada uno de nosotros seamos salvos.
pero que seamos salvos va a depender de nuestra propia decisión. Por eso la palabra de Dios dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la decisión del ser humano hace la diferencia. Y aquí debemos mencionar que hay una teología que no es bíblica, que contradice incluso el carácter y la propia naturaleza de Dios. ¿Sabes cuál es esa teología? Esa teología que nos habla acerca de la predestinación, que usa este y otros pasajes para decirnos lo siguiente, que Dios de antemano, en el inicio de todas las cosas, cuando estableció su plan de salvación, ya determinó quiénes se salvan. Y hay otra idea todavía de la predestinación doble, ¿no? Que es la que Calvino sostenía, que no solamente Dios decide quiénes se salvan, sino que además Dios decide también quiénes se pierden. Esa es la predestinación doble. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, existe la palabra predestinación, pero no es esa predestinación de la cual nos habla el Señor en su palabra. En la Biblia, la predestinación tiene que ver con el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Tiene que ver con la sapiencia de Dios. Dios conoce todas las cosas y Dios también conoce el futuro. Y Dios conoce la decisión que cada ser humano hará. Sí, Dios lo conoce. Porque Dios es omnisapiente. Y si Dios es omnisapiente, entonces Él tiene que conocer todas las cosas, tiene que saberlas. Porque si Dios no supiese cuál es la decisión que yo voy a tomar, entonces no sería omnisapiente. Pero Dios es omnisapiente, por lo tanto Él tiene que conocer incluso hasta la decisión que yo voy a tomar. Pero la decisión que yo tomo no la hago en base al conocimiento que Dios tiene. Dios sabe cuál va a ser mi decisión, pero la decisión lo hago yo. Y yo soy responsable de mi decisión, responsable de mi salvación y de mi perdición. No es que Dios determina quiénes se salvan y quiénes se pierden. Cada ser humano, por eso la Biblia dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios dice, no dice para que todo aquel que Dios decida, no dice, dice para que todo aquel que en él crea, aquel que en él crea es la persona. Y aquel que cree en el Señor, entonces Dios lo elige. Y lo elige porque creyó en Jesús. O sea, cuando tú crees en Jesús, Dios te elige. Primero, nosotros respondemos al amor de Jesucristo. Y como respondemos, vamos al Padre y Él no nos rechaza. Por eso dice la Biblia, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es decir, Dios nos escoge. Así, por ejemplo, cuando un joven y una señorita deciden casarse. Y entonces el joven puede querer, pero si la señorita no quiere, no hay matrimonio. La señorita puede querer, pero si el joven no quiere, no hay matrimonio. Para que pueda haber matrimonio, tiene que haber esa doble coincidencia, ¿no? En la que el joven quiere y en el que la señorita también quiere. Y entonces, en ese momento, ellos pueden formar un matrimonio. En el plan de salvación es exactamente lo mismo. Dios hace la invitación. Yo tengo que querer. Y si yo decido, voy donde Jesús y Jesús me dice, al que a mí viene no le echo fuera. Él también me tiene que aceptar. Así que Él me escoge porque yo le escogí. Y yo le escogí porque Él me invitó, Él abrió las puertas. Pero habrá muchos que no lo elegirán. Habrá muchos que se perderán. No porque Dios ha determinado quiénes se salvan o quiénes se pierden, sino porque Dios en su infinita sabiduría ha permitido que el ser humano tenga libertad para decidir. Si no fuésemos robots, si no, nuestro destino no depende de nosotros. Si no, Dios fuese un monstruo que simplemente crea para la perdición a unos y a otros para la salvación de un modo arbitrario. Satanás tendría razón en sus acusaciones contra Dios, pero esa no es la teología que la palabra de Dios me presenta. Vamos, mis hermanos, con la siguiente parte, cuando se habla acerca de otras dos grandes bendiciones que el apóstol Pablo habla a nuestros hermanos en Éfeso. La redención y el perdón. El Señor me habla de redención, una redención costosa. Vamos a ver por qué es costosa. Y el perdón que es generoso. Miren ustedes, Efesios capítulo 2, versículo 1 me dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
¿Cuál es la condición del ser humano? Muertos. ¿Y por qué estamos muertos? Porque estamos en la condición pecaminosa, estamos en delitos y pecados. Y el pecado es, es la razón principal de la muerte. Soy muerto, ¿no? Pero viene Jesús y Él nos da vida, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. La vida que tenemos es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces la condición era de estar muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza. Nuestro único destino, la muerte. Pero Jesús abrió la puerta de la esperanza. Efesios 1, 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre. Esta palabra, redención, mis hermanos, en el original griego, alude a el pago que se hace por un esclavo. ¿Mm? Cada esclavo tenía el precio de su libertad. Si él quería ser libre, tenía que trabajar. El precio era sumamente alto. A veces algunos trabajaban y la vida no les alcanzaba para poder alcanzar la libertad. Trabajaban todo el tiempo, pero no podían pagar con su trabajo su libertad. Pero a veces había alguna persona que consideraba un fiel siervo, una persona buena, entonces pagaba la libertad y quedaba libre, ¿no? Dios usa esa figura del tiempo de la esclavitud. Nos está comparando primero con la esclavitud del pecado. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces, ¿cuál es el precio de nuestra libertad? Bueno, el precio de nuestra libertad es el hecho que nosotros podamos pagar con la muerte por nuestros pecados. Así que el precio de nuestra libertad es nuestra propia vida. Tú puedes imaginar algo más valioso que nuestra propia vida. Es decir, porque dice que la paga del pecado es la muerte. Así que el precio es mi vida. El precio de mi pecado es mi vida, porque la paga del pecado es la muerte. Y entonces viene el Señor Jesucristo y dice, yo pago el precio, yo entrego mi vida. Y así tú no tendrás que entregar tu propia vida. Entonces viene Jesús y paga el precio de mi pecado. Él muere la muerte que yo merezco morir. Entonces tengo redención por su sangre. Y después dice, tengo el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces tenemos la redención que es costosa. ¿Por qué es costosa? Porque la redención le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y yo no puedo imaginar, querido hermano, en todo el universo, algo que tenga más valor que la vida de mi Señor Jesucristo. Puedes imaginar, ni todas las estrellas, ni todo el oro del universo, ni juntando todos los diamantes que hay en el planeta, nada de eso, ¿no? Nada de eso se compara con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el precio que Él pagó por nuestra redención, por nuestra libertad, fue el precio mayor que uno puede imaginar. Entregó su propia vida. Así que ese es el costo de la redención, es la propia sangre del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre. Él pagó el precio de nuestro pecado. El precio de nuestro pecado era nuestra vida, pero Él con su propia vida pagó el precio. Y ahora dice también, no solamente es redención costosa, porque la sangre de Cristo es costosísima, ¿no? Sino dice el perdón de pecados por las riquezas de su gracia. Mira, mis hermanos, cuando habla acerca de la riqueza de su gracia, me habla acerca de generosidad. ¿Por qué? La generosidad es una virtud que hace que nosotros otorguemos o demos más a la persona de lo que merece. Voy a colocar un ejemplo. Vamos a decir, una persona está vendiéndome un chocolate en la calle, ¿no? Y entonces cuesta un sol, pero yo le doy un sol, pero le digo, no, te doy 2 soles, ¿ah? Y entonces llevas, el precio era un sol del chocolate, pero yo le digo, toma 2 soles, ahí estoy siendo generoso, ¿no? Si yo fuese apenas equitativo, sería chocolate, un sol aquí, toma tu sol, dame mi chocolate. Pero siendo generoso, yo voy un paso más allá y doy aquello que la persona no está esperando y que por justicia no está esperando. La justicia me dice, cada cosa tiene su lugar
y cada persona le corresponde aquello que le pertenece. Pero aquí no. En el caso de la generosidad se da un paso más adicional, ¿no? Entonces, el Señor en su gracia, en su amor, porque Él ya pagó, el pago fue realizado, pero ahora Él me otorga a mí por gracia el perdón de mis pecados, porque Él vivió una vida perfecta. Yo viví un pecado por su gracia y en razón de su vida perfecta, Él perdona mis pecados. Porque ese es el cambio. Venid luego y estemos a cuenta, dice Isaías. Qué maravillosa esta noticia de la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, en la cruz Cristo toma sobre sí el precio por nuestro pecado, tanto pasado como futuro, y así canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. Claro, pues la ordenanza decía, la paga del pecado es muerte. Eso era desfavorable, pero viene Jesucristo y Él paga el precio de mi culpa y yo quedo libre. Esa es la grata noticia. Ahora, aquí en el primer párrafo hay una cosa interesante. Ten en cuenta que la idea de que Dios paga a Satanás el precio de la redención es medieval, no bíblica. Es decir, Dios paga un precio, pero Dios no le debe nada a Satanás, ¿no? Eh, Satanás no es quien recibe el precio de la redención, no, no. El precio al que se refiere la palabra de Dios tiene que ver con la culpabilidad, con la condena a la que el hombre es merecedor en razón de su pecado. Entonces es una condena en razón del pecado. Y ahora Jesucristo viene y vive una vida perfecta y vence el pecado. Entonces, Él merece la vida por vencer el pecado. Y entonces viene donde mí, mira, yo merezco la vida, pero muero en tu lugar. Así que es la paga que realiza, es en razón de la deuda del hombre. Él paga la deuda del ser humano, Él paga tu deuda. Yo necesitaba morir, pero Cristo viene y paga mi deuda. No es la deuda con Satanás. Dios paga la deuda que tú tienes con la ley del Señor, pero Él la paga. Qué cosa maravillosa, mis hermanos. Vamos a ir más adelante donde hablamos acerca del plan cristocéntrico de Dios. Aquí hay un plan precioso y el apóstol Pablo va a mostrarnos cuál es ese plan del Señor. Allí dice en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mira qué cosa interesante. Lo que es misterio para los hombres, Dios lo da a conocer, dándonos a conocer el misterio, ¿no? A veces pensamos que misterio es algo que nunca se va a saber, pero en la Biblia, sobre todo en el apóstol Pablo, misterio es algo que Dios quiere dar a conocer. Por eso dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de lo que Él quiere hacer, según su beneplácito, ese misterio que Él se había propuesto a sí mismo. ¿Y qué? ¿Cuál es ese misterio? Aquí está, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, cuando todo sea cumplido, todas las cosas se reunirán en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vivimos en un mundo fracturado, especialmente, como hemos visto al principio, en esta sociedad. Vivimos en una sociedad en la que no hay centro, en la que cada uno quiere buscar su propio centro, en el que cada uno va detrás de su propio ídolo, en el que cada uno tiene su propia idolatría, en una sociedad en la que cada uno quiere construir su propio sistema de valores. Nadie acepta un valor universal. Han quitado a Dios de la ecuación. Y cuando se quita a Dios, entonces todo está permitido. Si tú quitas a Dios, no tienes que dar cuenta a nadie. Si tú quitas a Dios, viene la fractura de la sociedad. Viene el todo contra todos. Viene el lobo es el hombre, el lobo del hombre, ¿no? El hombre se destruye a sí mismo. Entonces se ha quitado a Dios de la ecuación y el ser humano está desestructurado y su sociedad está desestructurada. Pero ahora el Señor dice, mira, en el cumplimiento de los tiempos, el Señor finalmente va a reunir todas las cosas en Cristo. Cristo finalmente por la eternidad será colocado en el centro. Y cuando Él está en el centro y todas las cosas se reúnen en Cristo, se reúnen las cosas celestiales, se reúnen las cosas terrenales, se reúnen los redimidos en Cristo, todos reunidos en Cristo, entonces todo el universo está en unidad, porque todos se reúnen en Cristo. Y al reunirse en Cristo, tenemos unidad unos con otros.
Qué bonito, ¿no? Así un matrimonio. Cuando el esposo se acerca a Jesús y cuando la esposa se acerca a Jesús, los dos se acercan también. Y cuando todo se reúne en Cristo, todo vuelve a estar en armonía. Eso será cuando el pecado sea completamente desterrado. Pecado y pecadores ya no existen. Una sola pulsación de armonía está gobernando el mundo. Ya no existen pecado ni pecadores. Bueno, eso será finalmente. Todas las cosas serán reunidas en Cristo. Pero hay algo que el apóstol Pablo dice que también es reunido en Cristo. Él dice que los gentiles y los judíos que estaban en oposición, que estaban separados por una tremenda muralla, también son reunidos. ¿Ah? Y eso es un anticipo de la gran reunión que Cristo hará en el futuro. Miren Efesios 2, 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, está hablando de los gentiles, y les está diciendo su vida, ¿no? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, gentiles, en otro tiempo vivían una vida lejos del Señor. Eso es en otro tiempo. Ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada. Cristo está en el centro. Tú te acercas a Jesús, inmediatamente te haces cercano con todos los hijos de Dios. El que se va acercando a Jesús se va haciendo cercano con todos los hijos de Dios. Por eso dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, la razón de nuestra paz. Esa es otra bendición espiritual, la paz. Él es Jesús. Y ahora mira, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué pueblos está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando acerca de los judíos y los gentiles. Los gentiles tenían una tremenda discriminación contra los gentiles. No querían ni siquiera que entren en su casa. Y ningún judío se creía que debía entrar en la casa de un gentil. Y a los gentiles los llamaban perros, ¿no? Y una cantidad de epítetos terrible, ¿no? Supuestamente los judíos tenían que iluminar el mundo y lo que habían hecho era iluminarse a sí mismos y dejar a oscuras el mundo. Porque a los gentiles les llamaban de perros, no querían juntarse con ellos, entonces tenían... Ahora viene Jesús y Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús derriba esa muralla, derriba esa pared y dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Es decir, del pueblo judío y del pueblo gentil, Jesús los reunió e hizo un solo pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? ¿Cuál es ese pueblo? Jesús derriba, dice, derriba la pared intermedia de separación. Había una pared, en un lado de la pared, gentiles, en otro lado de la pared, judíos. Pero ahora viene Jesús y derriba la pared y ahora hay un solo pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? La iglesia. La iglesia es ese pueblo. Ahora la iglesia ya no es solo judíos, la iglesia no es solo gentiles. Cristo derriba y Cristo coloca el fundamento de su iglesia, que ahora es un solo pueblo, ya no de un solo linaje, sino de todos los linajes de la tierra. Por eso es que el evangelio ahora ya no se predica solo para los judíos. Es un evangelio que se extiende a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todos los moradores de la tierra. Cristo derribó la muralla a través de su ministerio, a través de su sacrificio, e hizo un solo pueblo que es la iglesia. Amén. Qué cosa maravillosa, ¿no? De esta manera la iglesia advierte a los poderes malignos que el plan de Dios está en marcha y que el gobierno divisor de Satanás terminará. Perfecto. Esta es una declaración muy interesante. Es decir, la pared es derribada, el pueblo es unido, los dos pueblos ahora forman un solo pueblo que es la iglesia, pero este pueblo tiene una misión. Y la misión de este pueblo es iluminar el mundo con la luz de Jesucristo, predicar el evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la misión de la iglesia. Y entonces, de esta manera, con la predicación del evangelio, se anuncia a todo el mundo que el plan de salvación está en marcha, que Dios está extendiendo su gracia para toda la humanidad y la iglesia es la que advierte a los poderes malignos que el plan de Dios está en marcha y que este gobierno divisor de Satanás, porque Satanás es el que divide, el espíritu de Satanás es el espíritu de la división, pero eso terminará porque finalmente todas las cosas estarán reunidas en Cristo y nosotros, iglesia, somos los heraldos de esa noticia, que Jesús va a reunir a la raza humana, a los redimidos.
Él es el factor de unión. Él es el que nos presenta un mensaje de unidad, pero un mensaje sobre la base del amor, de la verdad. Así que es preciosa esta declaración y esa es la misión de la iglesia. En este punto de la lección se nos habla acerca de vivir para alabar su gloria. ¿Cuál es la razón de nuestra propia vida? Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12 nos habla acerca de para qué nosotros debemos vivir una vez que hemos sido redimidos en Jesús. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. ¿Cuál es la herencia? La herencia son las bendiciones espirituales, ¿no? La que hemos hablado. Es la bendición espiritual. Él nos escogió, Él nos redimió, Él nos perdonó, Él nos trae paz, bendiciones espirituales. Entonces ahora dice también aquí que nosotros tuvimos herencia, las bendiciones que hemos recibido, habiendo sido predestinados, escogidos conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios nos elige, ¿no? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Estamos aquí para la gloria de Dios. ¿Para qué estás, mi hermano? Para glorificar el nombre de Dios, para alabarlo. ¿No? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para eso ha sido creado, para la gloria de Dios. Y esto significa para reflejar en tu propia vida la excelencia del carácter del Señor Jesucristo. Pero ahora nos habla acerca del Espíritu. Si nosotros analizamos ese capítulo 1, vamos a encontrar que se habla acerca de Dios el Padre, se lo alaba y se agradece. Se habla acerca de Dios el Hijo, se lo alaba y se lo agradece por la redención. Y también se habla acerca de Dios Espíritu Santo en la última parte, versículo 14. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para su alabanza de gloria. Arras significa nuestra garantía. Es decir, vamos a decir, nuestro anticipo, ¿no? El Señor nos ha prometido una herencia, pero esa herencia plena solo será realidad en la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, el Señor nos ha enviado su Espíritu. Su Espíritu es un anticipo de lo que viviremos. La paz que trae su Espíritu, el amor que trae su Espíritu, las bendiciones espirituales que trae el Espíritu de Dios para nuestra vida son apenas un anticipo de nuestra herencia. Son una garantía que Dios finalmente cumplirá con su promesa. Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, entender, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí hay otra declaración de herencia, pero aquí se habla de modo diferente. En el primer versículo se dice que se nos habla acerca de nuestra herencia, o sea, la herencia que tú y yo vamos a recibir. Sin embargo, en el versículo 18 se dice que nosotros somos una herencia. Tú y yo somos la herencia. Somos la herencia de Jesús. Un día Él está esperando con tanta ansiedad, con mucha más ansiedad que nosotros. Si tú aguardas la venida de Jesucristo, en tu corazón está el deseo de ver a Jesús. Mi querido hermano, ni imaginas el deseo que tiene Jesús de poder verte en el cielo, de poder abrazarte en el cielo. Así que cuando reciba a los redimidos, es Jesús que estará recibiendo su herencia, porque nosotros, los redimidos, seremos la herencia de Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos dice, nosotros tenemos una herencia, estamos esperando una herencia, que es las bendiciones y la plenitud de la vida en Cristo, una herencia tremenda. Pero nosotros mismos somos una herencia, somos la herencia que Jesús recibirá cuando en ocasión de su venida seremos llevados a las mansiones celestiales. Tú y yo, querido hermano, somos también una herencia, la herencia de Jesús. Amén. Qué maravilla, somos la herencia de Jesús y Él está esperando con ansiedad ese momento donde finalmente también se reunirán en Cristo todas las cosas. Y aquí dice, no solo poseen una herencia de Dios, sino además son la herencia de Dios, cosa que habíamos mencionado, ¿no?, acerca de los cristianos, del pueblo redimido. Vayamos finalmente a esta parte que ya hemos mencionado, pero es bueno darle un énfasis mayor, el Espíritu Santo, sello y anticipo. Habíamos mencionado que en este capítulo se habla acerca de Dios Padre,
se habla acerca de Dios Hijo y se termina hablando acerca del Espíritu Santo, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Y ahí vean ustedes lo que dice el Espíritu Santo, Efesios 1:13. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. ¿De qué manera habéis sido sellados con el Espíritu de la promesa? Y ahora Efesios 1:14, que es el arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la garantía. Digamos, hemos dicho, es el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora, mi hermano, ¿has notado que en la Biblia, en el libro Apocalipsis, se habla acerca del sello de Dios y también se habla acerca de la marca de la bestia? ¿Ah? Hay una diferencia entre el sello y la marca. Cuando se habla de sello, se habla tanto del instrumento para sellar como de la marca que queda. ¿Mm? Por ejemplo, tú tienes un documento y en ese documento hay un sello. Yo te pido, muéstrame el sello. Tú no me vas a mostrar el instrumento con que has sellado. Tú me vas a mostrar el sello que está, la marca impresa ahí en ese documento. Así que el sello representa tanto el instrumento para sellar como la marca que queda por haber sellado, ¿no es cierto? En cambio, cuando se habla de marca, no se habla del instrumento, ¿no? Simplemente es lo que queda. La marca de la bestia es lo que queda, ¿no? Ahora, pero se habla de sello de Dios porque se habla de instrumento. ¿Sabes cuál es el instrumento con que Dios sellará a cada cristiano? Pues es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el instrumento que sella. Cuando la Biblia dice, sella mi ley entre mis discípulos, ¿quién es el que sella? El que sella es el Espíritu Santo. Por eso dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa. Es el Espíritu, el instrumento que ha colocado los mandamientos en nuestro corazón. Y los mandamientos son el reflejo del carácter de Cristo. Así que el sello del Espíritu me ayuda, hace que yo pueda reflejar la excelencia del carácter de Cristo. Y soy obediente a los mandamientos porque he recibido, Espíritu me ha sellado de esa manera, ¿no? Y su sello ha quedado en mi corazón. Y cuando llegue la prueba más tremenda, cuando haya la ley dominical, el Espíritu Santo que me ha sellado y ese sello que ya está en mi corazón, que son los mandamientos de Dios y que es un carácter semejante al de Cristo, se verá en evidencia porque obedeceré la ley de Dios antes de obedecer la ley de los hombres. Obedeceré el cuarto mandamiento de la ley de Dios antes de obedecer la ley de los hombres. Entonces, mi querido hermano, el sello se entiende de dos maneras, ¿no? Uno, como el instrumento que sella, ese es el Espíritu Santo. Y otro, lo que queda en mi corazón, queda que los mandamientos de Dios, que son la expresión del carácter de Dios. Entonces yo reflejo el carácter de Cristo porque obedezco los mandamientos. Y externamente, cuando venga la prueba de la ley dominical, seré fiel al cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque he sido sellado, porque el Espíritu me selló. Entonces no es simplemente porque yo quiero obedecer, no saldrá de mí. El Espíritu lo habrá colocado en mí y así seré fiel y obediente al Señor. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos entonces que es el Espíritu Santo, aquel que sella en nuestros corazones, ¿no? Y es la garantía que finalmente las promesas del Señor se van a cumplir. Y dice aquí, dice Pablo que la entrañable presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es un anticipo de la herencia plena de salvación y redención que recibirán con la venida de Cristo. Un anticipo. Por eso es el arras, ¿no? Es un anticipo. Es como aquel que ha recibido una promesa, ¿no? Y entonces, ya también ha recibido una garantía para que el cumplimiento de esa promesa. Es una garantía. Nuestro trabajo es recibir con un corazón agradecido y sumiso lo que se nos ha ofrecido en Cristo Jesús. El Espíritu tiene una función importante. El Espíritu graba con su poder, así como el Espíritu escribió los mandamientos en las tablas de piedra, el Espíritu escribirá en mi corazón los mandamientos del Señor. De esa manera yo podré ser parte de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos con el aplica. Dice allí la pregunta, ¿qué argumentos agregarías a los expuestos arriba para apoyar la idea de que Dios no decide antes de crearnos quién se salvará ni quién se perderá? Habíamos mencionado eso, ¿no? Estábamos mencionando la teología que no es bíblica de la predestinación, según la cual Dios decide anticipadamente quién se salva y quién se pierde. Si Dios ya decidió que tú te salves, entonces una vez salvo, salvo para siempre, dicen, ¿no? Algunos allí.
Y sin embargo, el apóstol Pablo, él mismo hablaba acerca de la posibilidad de perder la salvación. En el libro de 1 Corintios capítulo 9, en la última parte, él habla: yo de esta manera peleo, no la aventura. Yo de esta manera lucho, no como quien golpea el viento, porque no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, el apóstol Pablo entendía que también en la vida cristiana uno podía perder la experiencia de la salvación. Yo mismo venga a ser eliminado. El propio Judas. Hay muchas historias bíblicas que nos hablan acerca de personas que habían estado, aceptaron a Jesús en un momento, pero que perdieron la experiencia de la salvación. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la salvación, más que un concepto teológico, más que una argumentación, la salvación es una persona. Solamente eres salvo en la medida que estás tomado, agarrado de esa persona. En el momento que tú dejas que esa persona se vaya de tu vida, ¿no? O echas a esa persona de tu vida, ya no tienes la experiencia de la salvación, porque la salvación es la persona de Jesucristo. Soy salvo en la medida que estoy aferrado a Jesús. Por eso es que tengo que estar siempre aferrado a Jesús, porque sin Él ya no puedo vivir, porque sin Él mi vida ya no tiene sentido, porque finalmente todas las cosas se van a reunir en Jesús. Y si todo se va a reunir en Jesús, lo que yo tengo que hacer es primero reunirme a Jesús, ¿no? Estar en la presencia de Él. Y finalmente todas las cosas proféticamente se van a reunir en Jesucristo. Es un mensaje cristocéntrico en su plenitud, lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos, mis hermanos, a la parte del creo. Y allí les invito una vez más para responder las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. 5 preguntas claves. Ya están allí en el Kahoot. Puedes entrar por el QR, puedes entrar por la descripción del video y entonces responder esas preguntas claves. Y te animo también para que compartas, si eres maestro, con los miembros de tu clase y de esta manera todos puedan consolidar su aprendizaje de la lección de escuela sabática. En la parte final me gustaría remarcar aquí quiénes son los que han destacado en esta semana, ¿no? Manolito en el 3er puesto, Mari en el 2º puesto, Rubén en el 1er puesto. Creo que este Rubén es mi hijo, así que me siento feliz. Sí, fue Rubén Daniel, ¿no? Mi hijo mayor. Ellen y Marcos también fueron finalistas. Así que saludos a todos ellos por haber respondido a las preguntas claves. Un saludo especial también para nuestros hermanos que han escrito aquí en la red de YouTube. Aquí hay un pedido de oración. Hemos estado orando por Tiago, ¿no? Por Tiago que está enfermito. Y les invito a mis hermanos también a orar por Tiago. No conozco más allá de lo que la hermana ha escrito aquí, pero oremos también por el hijito de nuestra hermana. Oración por Tiago, me parece que es el hijo. El Señor conoce, ¿no? El Señor conoce, así que oremos allí. Y también en la última parte tenemos los mensajes de Facebook, así que agradecemos también por sus mensajes dejados en esta red social. Mis hermanos, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro estudio de esta semana y les invito para la próxima semana continuar estudiando la palabra de Dios. Un gran abrazo, que Dios los bendiga.